tal, jóvenes? Este es el primer video del curso de Mecánica de Sólidos 2, donde vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión. Es el primer tema que necesitamos ver para poder entender cómo calcular las deflexiones, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el primer tema, que son las ecuaciones diferenciales de la curva de deflexión, ¿sí? Para esto vamos a analizar una viga empotrada con su apoyo en A y el extremo polado en B, con una carga puntual hacia arriba de magnitud P, ¿sí? Entonces, si a esta viga nosotros le aplicamos esta carga en la dirección positiva hacia arriba, se va a deflexionar de la siguiente manera, ¿verdad? Como podemos observar aquí en la línea roja. Al nosotros aplicar la carga hacia arriba, pues nuestra viga se va a deformar de esta manera. Entonces, para iniciar con este análisis, nosotros vamos a determinar un punto en esta viga, que es M1, y hacia la derecha de ese punto M1, el punto M2. Entonces nosotros, del punto M1, donde se encuentra ahorita, a la posición inicial que tenía, nosotros ya tenemos una deflexión, que lo vamos a denotar con esta letra, ¿sí? Y en el punto M2, pues es la deflexión que teníamos en el punto M1 más un incremento en la deflexión, porque pasamos de este punto a este punto, ¿sí? Entonces el punto M1 se encuentra a una distancia X desde el apoyo, y la distancia de M1 a M2 pues es un pequeño incremento en esa distancia X o en esa misma dirección. Entonces la distancia que tenemos de M1 a M2 la vamos a denotar como ds. Si nosotros trazamos unas líneas perpendiculares al punto M1 y M2 con respecto a la forma deformada de nuestra viga, van a coincidir en un punto O. Y la distancia que tenemos desde ese punto O hasta M1 o de O hasta M2 lo vamos a denotar con la letra ρ. Y el ángulo formado entre estas dos líneas será de teta, ¿sí? El punto O es el centro de nuestra curvatura. ρ es el radio de nuestra curvatura. Entonces, d teta es el incremento angular del punto M1 al punto M2. Entonces, si nosotros queremos sacar esta distancia de delta S, pues nosotros tenemos ya nuestro radio de curvatura. ¿Y qué pasa si multiplicamos nuestro radio por un ángulo? Entonces nosotros vamos a obtener esta parte de aquí, esta magnitud. Entonces tenemos ρ por d teta es igual a ds. Aquí vamos a introducir un término con la letra K minúscula, que lo vamos a conocer como la curvatura. Y la curvatura es igual a 1 sobre ρ, que en este caso sería d teta sobre ds. Analizando un poquito más a detalle y ampliando la parte donde teníamos los puntos M1 y M2, aquí los volvemos a ubicar. Tenemos el punto M1 y a una distancia de X tenemos el punto M2. La distancia entre esos puntos es conocida como ds. La distancia de la posición original de nuestra viga al punto donde está ya deformada es nuestra deflexión. Si trazamos esta línea paralela a la posición inicial de nuestra viga, entonces este sería la deflexión inicial más el incremento de la deflexión.
por haber recorrido del punto 1 al punto 2. Vamos a trazar una tangente a M1, entonces con esta tangente y esta línea que tenemos aquí se nos va a formar un ángulo θ. Si trazamos una tangente también al punto 2 con respecto a la posición o la dirección de la línea inicial de nuestra viga, vamos a tener otro ángulo en este punto, que es θ, el ángulo anterior, más un incremento de dθ por haber recorrido del punto 1 al punto 2. Entonces, aquí tenemos que la pendiente de la deflexión es la primera derivada de b con respecto a dx de la expresión para la d. Entonces, si nosotros podemos decir que db entre dx es igual a la tangente de este ángulo. db es esta parte de aquí, dx, entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a la tangente de este ángulo. Entonces, θ es igual a arco tangente de db sobre dx. Y el coseno de θ es igual a dx sobre ds. Y el seno es igual a db sobre ds. Entonces, como en las vigas nosotros no podemos, las deflexiones no pueden ser muy grandes, entonces los ángulos de rotación deben de ser muy pequeños. En este ejemplo estamos exagerando esa rotación para poder apreciar y llegar a esta deducción. Pero en la realidad es de que estas rotaciones deben de ser muy pequeñas, no pueden ser valores muy grandes. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos determinar que la distancia ds se va a aproximar mucho a dx, debido a que los valores de estos ángulos que estamos teniendo deben de ser valores muy pequeños. Entonces, si recordamos la fórmula que teníamos, sustituyendo ds por dx, podemos decir que la curvatura es igual a dθ sobre dx. Y que θ es igual a la tangente de θ, que es igual a db sobre dx. Entonces, al derivar θ con respecto de x, nosotros vamos a tener la segunda derivada de b con respecto de x. Vamos a colocar esta fórmula aquí para poder llegar a la siguiente ecuación. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, tenemos de este lado dθ sobre dx es igual a la segunda derivada de b con respecto de x. Nosotros podemos igualar que 1 sobre ρ es igual a la segunda derivada de b con respecto de x. Entonces, si el material es linealmente elástico y sigue la ley de Hooke, nosotros podemos determinar lo que sigue. En un curso anterior ya vimos que la curvatura, o 1 sobre ρ, es igual a m sobre ei. M es el momento flexionante actuante en nuestra viga. EI, la E es el módulo de elasticidad y la I es la inercia de nuestra viga. Entonces, esta multiplicación la vamos a conocer como nuestra rigidez a flexión de nuestra viga. Entonces, igualando esta ecuación con esta otra, tenemos que la segunda derivada de b con respecto de x es igual a m, o el momento flexionante, entre la rigidez a flexión. De aquí podemos tener que esta es nuestra ecuación diferencial básica de la curva de deflexión. De aquí va a partir todo. Esta es nuestra base para analizar todo lo que sigue. Entonces, nosotros sabemos de un curso anterior también que si nosotros derivamos el momento con respecto de x, vamos a obtener el cortante. Y si derivamos el cortante con respecto de x, vamos a obtener menos la carga. Entonces, de aquí vamos a despejar y vamos a dejar el momento flexionante de un lado. Entonces tenemos que nuestra rigidez a flexión multiplicando la segunda
derivada de b con respecto de x es igual al momento. Entonces la tercera derivada de b con respecto de x es igual al cortante, y la cuarta derivada de b con respecto de x es igual a menos la carga. Nosotros podemos expresar esto de una manera más sencilla, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra rigidez a flexión por v b', que esto nos indica que es la segunda derivada de b, es igual a momento. Entonces, EI b triprima, con 3 apóstrofes, es igual al cortante, y con 4 apóstrofes es igual a menos la carga. Entonces aquí tenemos que esta es nuestra ecuación de la carga, esta es nuestra ecuación de la fuerza cortante, y por último esta es nuestra ecuación del momento flexionante. ¿Sí? Entonces hasta aquí es parte de la teoría para poder llegar a empezar a revisar las deflexiones. En cursos anteriores ustedes ya saben cómo obtener la ecuación de momentos de las vigas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos partir de esa ecuación de momentos para conocer la deflexión. Entonces, las deflexiones por integración de la ecuación de momento flexionante. Cuando nosotros ya tenemos esta fórmula que acabamos de determinar, al hacer nosotros la primera integración, nosotros vamos a obtener nuestra ecuación de la pendiente. ¿Sí? Entonces, al hacer la primera integración, nosotros vamos a obtener la ecuación de la pendiente. Al realizar una segunda integración, nosotros vamos a obtener nuestra ecuación de la deflexión. ¿Sí? Pero de antemano sabemos que cada integración nos producen o nos arrojan unas constantes de integración. ¿Cómo vamos a evaluar o cómo vamos a determinar los valores de estas constantes de integración? Bueno, de la siguiente manera. Las constantes de integración las vamos a evaluar con condiciones de frontera. Esto se refiere a las condiciones que vamos a encontrar en nuestros apoyos. Por ejemplo, en un apoyo articulado, pues no se puede desplazar en el sentido horizontal y no se puede desplazar en el sentido vertical. Por lo tanto, la deflexión en nuestro apoyo va a ser 0. Eso sí lo vamos a conocer. La siguiente condición son condiciones de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que la deflexión o la rotación en un punto en la viga, cuando empecemos a definir nuestros rangos, tiene que ser el mismo para el lado izquierdo de ese punto que para el lado derecho. Esto se va a ver de manera más práctica cuando estamos revisando ya los ejemplos. Y las condiciones de simetría. Entonces, para poder evaluar nuestras constantes de integración a la hora de hacer estas dos integraciones de nuestra ecuación de momentos, vamos a tener en cuenta estas 3 condiciones: condiciones de frontera, condiciones de continuidad y condiciones de simetría. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya servido. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden dejar aquí en la parte de abajo en los comentarios. Los estaremos leyendo y respondiendo cada uno de ellos. Y por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. ¿Sí? En un siguiente video vamos a iniciar ya con el desarrollo de estas ecuaciones en una viga para encontrar las pendientes y las deflexiones. Muy bien, espero les haya servido. Hasta la próxima.